Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Que tengas buen viaje. Llevamos un tiempo con un declive casi constante en esta región. Al final, todo lo que nos has construido ahí fuera ha quedado totalmente arrasado. La buena noticia es que hemos conseguido recuperar toda la carga y la hemos llevado al centro de distribución de Capital Knot City. La menos buena es que las impresoras quirales no funcionan porque la red es inestable. Dadas las circunstancias, quizá deberías pedir ayuda a otros portadores. Pero lo dejo en tus manos. Seguro que no nos defraudarás. Nunca lo hagas. Washing at the blood
bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Analizando. Que tengas buen viaje. Fin de restricción de armas. ¡Vosotros! ¡Estoy aquí! ¡Venid a por mí! ¡Vosotros!
Te llevaré a una sala privada.
Sí, lo lograste, Sam. Ahora mismo podría besarte, cabronazo sexy. Creía que era el fin. Nothing I say all I have to do. Menos mal que has llegado. Fragile lleva bastante tiempo en coma. Pero con los criptobios que has traído, deberíamos poder reanimarla. Y con suerte, solo harán falta algunos más para que se recupere. Bien hecho, Sam. Sam. Has vuelto. Debió de ser un viaje horrible, sobre todo sin compañía. Pero ahora el equipo vuelve a estar completo. ¿Todo el equipo? ¿Ty Hartman también? Demasiadas entradas y salidas de las playas en muy poco tiempo. La materia quiral contaminó sus células y le provocó un jet lag a nivel molecular. Por ese motivo, sus mecanismos homeostáticos se alteraron. Tranquilo, no corre peligro, pero tiene que descansar. ¿Y el director? Lo están monitorizando en otra sala. El personal de Bridges lo encontró fuera del ala de aislamiento, como cuando tú volviste de la playa de Cliff. Incluso tras la descontaminación, necesitaba más tiempo para recuperarse. Sam, lo lograste. ¿Quieres? Gracias. Parece que me necesitabas, ¿verdad? Bueno, el tiempo corre, ¿no es así? Aquí está Sam. El gran mensajero. El único que puede llegar a la playa de Amelie. No estás en condiciones para hacerlo. No es justo para ti, ni para Sam.
En mi búsqueda de la playa de Amelie, me he dado cuenta de algo extraordinario. Si las playas estuviesen vinculadas con un multiverso, la suya se encontraría en un plano superior al nuestro. Puedo recorrer las playas de los demás, pero la suya no está a mi alcance. Es invisible, inaccesible, incluso para Fragile. Imagínalo como un sistema circulatorio, si prefieres. Cada una de nuestras playas es un único capilar. Pero la playa de Amelie es el corazón que bombea sangre al resto. Los capilares están subordinados al todo. Un todo gobernado por el corazón que da las órdenes, que dictamina el flujo, que lo dictamina todo, lo controla todo. ¿No lo ves? Ella tiene el control. Tú tal vez puedas viajar contra la corriente y encontrarla, pero si lo haces, si ella no quiere que te vayas, si quiere retenerte, podrá hacerlo. Fragile y Die Hartman salieron de su playa, ¿verdad? No creo que fuese diferente a lo que te pasó a ti. No salí porque yo quisiese. Me obligó a salir. Podríamos decir que me repatriaron. Fue ella. ¿Te obligó? ¿Por qué? Es solo una teoría, pero... te quiere a ti. Quiere que llegues hasta ella. Es su último deseo, ¿no crees? Así que ya está. Amelie es la E y está en su fase final. Por aclararnos, para detener el Stranding definitivo y volver de una pieza, tengo que ir a su playa y convencerla. ¿Es eso? Eso es. Aunque parezca un cliché, eres nuestra esperanza. Para ser sinceros, no creo que puedas hacerla cambiar de opinión. Si no consigues que entre en razón, tendrás que matarla. Y si la matas... Salvarás el mundo, pero tú te quedarás fuera de él. Para siempre. Pues hagámoslo oficial. ¿Preparada para entregar el paquete? Hablaré con ella. Quizá me escuche. Pero según está el mundo, solo retrasaríamos lo inevitable. Aunque... si ganamos tiempo para idear algo mejor, un aliciente vital, al menos por un tiempo. Bueno, recuerdo a una mujer que aprovechó una oportunidad así. Nada dura para siempre, ni el mundo. Pero hay que seguir adelante como sea, ¿no? Tapar agujeros, cambiar piezas, todo eso. Diremos que lo hicimos bien, que vivimos. Pensaba que no te iba eso de ser meticuloso. Porque ya tenía bastante con lo mío. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era ver un nuevo día. Me daban igual Estados Unidos y el futuro. Vivía una mentira, atrapado en remordimientos. Estaba roto. Pero en algún momento empecé a cambiar. Conocí a gente que hacía que no todo pareciera malo. Gente que confiaba en el futuro y en mí. Que no se rendía y mantenía la esperanza. Tengo
que cumplir en su nombre. Aunque eso signifique que no vuelvas. Estoy jodido, vuelva o no, ¿verdad? Cuídalo. Lo haré. No pude encontrar una madre inerte funcional. Ha hecho suficiente. Ya está. Vale. Haré todo lo posible para que se recupere. Vale, concéntrate. Encuentra a Amelie. Llega hasta ella. Siéntela. Sé que la quieres. La quieres. Ay. Sam. Ahí estás. ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa. No pasa nada. Sé el camino.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. El stranding definitivo ha comenzado. ¿Amelie? Llegas tarde. ¿Por qué has tardado tanto? Tu voz. Sigues sin saber quién soy, ¿verdad? ¿Quién eres? Sam. Sabía que vendrías. ¡Escúchame! Te quiero, Sam. Te esperaré en la playa. Te he estado esperando. Aquí, desde entonces. Tenías que detenerme. Detener todo esto. ¿Bridget? Sí. Soy yo, Sam. ¿Y Amelie? Donde siempre ha estado. En ninguna parte. Mi hija, Samantha America Strand, no existe. ¿Amelie no existe? No en tu mundo. Lo siento, Sam. Me he escondido durante mucho tiempo. Amelie y Bridget forman parte de mí. ¿Qué significa eso? Calla y te lo contaré. No hay tiempo para preguntas. Solo escucha. ¿Lo entiendes, Sam? Amelie y Bridget solo son nombres. Lo que yo soy es una entidad de extinción. Bueno, sabiendo lo que sabes, tienes dos opciones.
recibir un disparo es una. Si eso pasara aquí, no regresarías. Irías directo al más allá. Pero no. No es una opción. Matarte sería un error tremendo. Lo sé mejor que nadie. El Stranding definitivo ha comenzado. Se ha formado una grieta a partir de mi playa y de las playas de todos en Estados Unidos. Y pronto la invadirá una oleada de antimateria, empezando por aquí. El mundo dejará de existir. Consumido por una explosión. Un Big Bang. Así que eso nos lleva a tu primera opción. No hagas nada. Quédate aquí conmigo y sé testigo del final. ¿Para verlo arder? Juntos. Conmigo. Hasta que se extinga la última llama. No suena tan mal, ¿verdad? Tampoco le quedaba mucho tiempo al mundo. Y luego tienes otra opción. Al ampliar la red, uniste a la gente y sus playas. Los integraste en un todo mayor. Como este equipo. Pero al hacerlo, también los vinculaste a mi playa. A la playa en la que abrí las puertas al otro lado. No puedes detener lo que viene. Pero si nos liberas a mi playa y a mí, quizá evite que se extienda. Podrías evitar el Stranding definitivo. Y la humanidad seguiría viviendo. No tiene por qué terminar aquí. Sí que tiene. La playa está condenada. Puedes comprobarlo tú mismo. Debemos cortar nuestra conexión. ¿Y ya está? ¿El fin del Death Stranding? No puedes detener lo inevitable. La sexta extinción tendrá lugar ya sea hoy o mañana. Puedes ponerle fin con dignidad, rápido, fácil, en un instante. O puedes luchar en vano, sabiendo muy bien lo que está por venir. Esas son tus opciones. Lo has estado guardando. Puede que aún estés a tiempo de parar esta pesadilla. Tú has unido el mundo. Tienes derecho a decidir. Tira de la cuerda o corta el nudo. Pero hagas lo que hagas, no lo dudes. Estoy lista, Sam Strand. Tienes que elegir. Espera. No sé qué hacer. Claro que sí. ¿No lo sabes ya a estas alturas?
Estoy lista, Sam Strand. Tienes que elegir. Espera. No sé qué hacer. Claro que sí. ¿No lo sabes ya a estas alturas? Siempre estaré para ti. Siempre. Como tú estuviste para mí. Toma. Un atrapasueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo. Cuando seas mayor, lo usarás para volver a unirnos. Cuando llegue el momento, tendrás que detenerme. Solo puedes hacerlo tú. Prométeme que te acordarás. Sam, te esperaré en la playa. Lo recuerdo. Lo sabías. Siempre lo has sabido. Sí y no. Tenía muchos sueños sobre el futuro. No sabía cuáles creer. Por eso decidí compartirlos contigo y con los demás. Pero para unir los puntos, para que todo cobre sentido, se necesita perspectiva, se necesita tiempo. El tiempo no significa nada para mí. No soy una línea. Soy un único punto. Por eso solo podía limitarme a mostraros las opciones y dejar que vosotros decidieseis. Nuestras pesadillas son tus sueños. Encontrasteis el denominador común, el hilo que los vincula. Y lo hicisteis del único modo posible, viviendo día a día. Gracias, Sam. Aquí no te servirá el arma. Pero tiene una función. Has unido al mundo a través de los vínculos entre las personas. ¿Y si eso es lo que más te importa? Me quedaré en esta playa. Me quedaré aquí encerrada y no permitiré que paséis. ¿Encerrarte? Venga ya. Cuando comience el Stranding definitivo, no se detendrá. No puedo acompañarte. Lo único que puedo hacer es ahorrarte lo peor. ¿Por qué tienes que quedarte en la playa? Sam, yo soy la playa.
Y debo quedarme aquí para asegurarme de que la extinción tiene lugar. Aunque tarde décadas o cientos de miles de años. ¿Sola? Así funcionan las SEE. Si hubiese hecho mi trabajo, nada de esto habría pasado. Pero no podía soportarlo más. Me cansé de esperar y pensé que nadie me culparía por acabar ya con todo. Así que eso es lo que hice. Suena horrible. Pero los demás y tú os unisteis, os conectasteis. Puede que tengáis los días contados, pero seguís teniendo esperanza. Antes de cada una de las 5 grandes, la vida se rebeló. Lucharon. Evolucionaron para sobrevivir. La extinción no es solo el final. Es una oportunidad. Si tengo que pagar ese precio, será el sacrificio. Que así sea. Aunque no estemos juntos, siempre estaremos conectados. Adiós, Sam. Aquí no te servirá el arma, pero tiene una función.
digas nada y te lo contaré. No hay tiempo para preguntas. Cuando eras pequeño tenías pesadillas. Te hacían llorar todo el rato. La verdad es que no eran tus sueños, sino míos. Desde que recuerdo siempre he soñado con la playa. No solo al dormir, estando despierta también. En mis sueños veía el fin del mundo. Muchas veces. Incontables extinciones que diezmaban la vida del planeta. Una y otra vez. Al principio no entendía lo que veía, ni por qué. Y eso no era lo peor. Había sueños aún más terribles. Sueños de muerte y destrucción. Una futura extinción masiva. Como esta. Y siempre era yo la que ponía fin a todo. Iniciaba el Stranding definitivo. Como hago hoy. Primera operación. Solo tenía 20. Abrí los ojos y aparecí en la playa. Pero en cuanto despertaba, volvía de nuevo al hospital. Estaba dividida en dos mundos. Bridget, mi hija, en ese. Amelie, mi hija, en este. De algún modo, las dos conseguimos coexistir. Pero nuestra edad se bifurcó. El cuerpo de Bridget envejecía, mientras que la playa mantenía a Amelie igual. Así que me inventé una historia. Le dije a la gente que Amelie era mi hija. Una hija con una afección debilitante y un padre ausente. El nombre... Amelie. Am es alma en francés. Playa es mentira en inglés. Amelie no existía. Solo yo y la playa. Al principio pensé que era una condena. Más tarde empecé a pensar que podía aprovecharlo. Intenté averiguar algo más sobre la playa. Entender la playa podría ser la clave para interpretar mis visiones del futuro.
Comprendí que la playa estaba conectada con los muertos. Así que los recuerdos del tiempo tenían que estar en algún sitio, incluidos los de todos los organismos que han existido. 4.600 millones de años de historia biológica. Una historia que podría remontarse a la creación del universo. La red quiral y todo lo que llegó después nacieron de mi búsqueda de ese conocimiento. Al pasar datos por la playa, las limitaciones del tiempo no se nos aplicaban. Las simulaciones que habrían tardado años o siglos se volvían simples y fáciles. Todo lo que había perdido y olvidado la Tierra podía reconstruirse y reclamarse. Poco después de comenzar la búsqueda, Estados Unidos contempló su primer vacío. Pensé que me quedaba sin tiempo, que las pesadillas se hacían realidad. Así que me di prisa en completar la red quiral lo antes posible. El pasado tenía las respuestas. Si podía encontrar la forma de unir las piezas. Una red que uniese nuestro mundo y la playa. Creí que con eso bastaría. Así que empecé a investigar los bebés Bridge. Niños vinculados al mundo de los muertos. ¿Qué provoca que una entidad de extinción se convierta en un ser? ¿A qué se debieron las 5 extinciones masivas anteriores? Las respuestas a esas preguntas me dirían cómo detener la sexta. Y fundé Bridges, más decidida que nunca a crear una red quiral que abarcase todo el país. Pero cuanto más luchaba contra lo inevitable, más débil estaba. Mi hija tenía cáncer. Castigo de la playa por no cumplir con mi parte como Entonces, de repente, mi hija desapareció. No podía terminar lo que había empezado. Así que te pedí que lo hicieses por mí. Y lo hiciste. Nos ayudaste a completar la red. Nos ayudaste a reclamar todo lo que había vivido el universo desde su creación hasta ahora. Podíamos resolver cualquier misterio. Como este. Una vez hubo una explosión. Un Big Bang que dio lugar al espacio y al tiempo. Más bien, fue un golpe de suerte. La materia y la antimateria deberían haberse cancelado, sin dejar nada. Pero de algún modo, una pequeña mota de materia sobrevivió. Con eso bastó. Sirvió para crear el mundo y todo lo que contiene. Un mundo que no debería existir, uno desequilibrado. El orden crea caos de forma inevitable. Todo lo que vive debe morir en algún momento. Es como si el universo intentase devolvernos a la nada de la que procedemos. Quizá las 5 grandes fuesen intentos de acabar con nosotros. De algún modo, la vida siempre ha conseguido sobrevivir lo suficiente como para desafiar a la voluntad del cosmos. ¿Sabes? Empiezo a pensar que la extinción podría ser la clave para superar una aniquilación total. Obliga a la vida a luchar para sobrevivir, perdurar y existir. Por eso las 5 grandes acabaron reavivando la vida en lugar de extinguirla. Los vivos renacen de las cenizas de los muertos, más fuertes y sabios, herederos del legado de la propia existencia. Desafían al universo y se niegan a rendirse. Dicen, solo acabamos de empezar. La extinción es una oportunidad.
Aquel día disparé 2 veces. Supe inmediatamente que fue un error. Encontré tu playa y te busqué por todas partes. Sam. Ahí estás. ¿Quieres ir a casa? Vamos. Solo quería librarte de la muerte de una vez por todas. Está bien. Sé el camino. Pero al hacerlo, alteré el equilibrio básico entre la vida y la muerte. Solo quería salvarte. Soy una entidad de extinción. Mi destino es guiar a nuestra especie a la extinción. Pero entonces, te volviste parte de ese destino. Te volviste un repatriado. Y los Dooms empezaron a transmitir mis pesadillas a todo el mundo. Yo metí en esto a todos los que tenéis Dooms. Poco después, ocurrió el Death Stranding. Los muertos se aferraron a nuestro mundo y los EV usaron mi playa para cruzar y devorarlos, creando más vacíos. Un catalizador que llevaría al mundo a la extinción. Mi deber era hacer de sacrificio, ver cómo ocurría todo desde esta playa. Eso o acelerar el Stranding definitivo y acabar con esta agonía. Solo tenía esas opciones. Decidí acabar cuanto antes. Pero te necesitaba para activar el Stranding definitivo. Eres parte de mí. Aquí conmigo. Así podría ver cómo se consumaba la extinción contigo a mi lado. Pero ahora que estás aquí, hay otra opción. Cortar mi vínculo. Un EE no puede elegir esa salida, pero en mis pesadillas vi otro futuro, uno que elegías tú. Uno en el que la extinción es la esperanza contra la aniquilación total. Faintly, I'll go
take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my word. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. Wipe those tears off. And make your heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my word. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming.
Aquí no te servirá el arma. Pero tienen una función. Escucha, Sam. Fui yo quien volvió a reuniros a Cliff y a ti. Había algo que quería que supieras. Nadie te abandonó. Y no estás solo. ¿No lo ves, Sam? Tienes que vivir. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. ¡Lo veo! ¡Por aquí! ¡Mirad! ¡Está por ahí! ¡Por aquí! ¡Edmund! Ya vamos, Sam. ¿Lista para allá? Sam. Vale, tú, acércame, Sam. No te rindas. Sigues conectado. Llevamos mucho viviendo entre nosotros como extraños, separados por muros hechos para protegernos. Pero una vez completada la red quiral, podemos al menos avanzar como un pueblo unido. Hoy nos reunimos para celebrar el nacimiento de una nueva nación. Una nueva nación para un nuevo mundo. United Cities of America. Yo hice el juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Pero esa república orgullosa ya no existe. Pero nosotros sí. Y como presidente vuestro, aquí mismo juro apoyaros y defenderos a vosotros, al pueblo.
No va a haber más muros que nos separen, ni máscaras que oculten quiénes somos. Habrá unos nuevos Estados Unidos. Un país donde podamos mirarnos a la cara, donde podamos decir lo que pensamos y abrir los corazones. Lo viejo tarda en irse, pero creo, compatriotas, que tenemos la fuerza y el valor para alzarnos sobre nuestro pasado y abrazar nuestro futuro. El Death Stranding es parte de ese pasado. Una sombra persistente, un recordatorio constante de lo que pudo ser. Que hoy estemos aquí no es la prueba de la grandeza de ningún individuo, sino de nuestra capacidad para unirnos. De los vínculos que nos unen. De nuestra grandeza colectiva. Todo lo que existe tiene un final, incluidos nosotros. Pero mientras saboreemos cada momento y disfrutemos de la promesa de un mañana y abracemos la esperanza y no la aflicción, vamos a continuar aquí. La presidenta Bridget Strand y su hija, Samantha America Strand, quisieron sacrificarlo todo con el noble objetivo de que nosotros, el pueblo, volviéramos a unirnos. Que ellas no estén hoy aquí para ver los frutos de su labor nos hace sentir a todos una profunda tristeza. Pero nos consuela tener la certeza de que su recuerdo permanecerá vivo en la red Kiral y en nuestros corazones. Siempre estaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Alguien cuyos logros parecen destinados a pasar inadvertidos. Estados Unidos aún lo necesita. Sin esa persona, hoy no estaríamos aquí. Su nombre es lo de menos. Sabéis quién es. Y para ese héroe anónimo, tengo un mensaje. Fuiste tú quien logró reunirnos. Fuiste tú quien nos volvió a aglutinar. Y aunque tú y yo muramos algún día, nuestro legado... ¿Vas a algún sitio? ¿Estás harto de ser el héroe anónimo? No, se acabó. Ella ya no está. Alto, espera. Hay algo que quiero decirte. ¿Esto ya no te molesta? Me alegro mucho. Oye, ¿quieres saber cómo te trajimos de vuelta desde la playa? Íbamos a usar la muñeca, pero oye, no la teníamos. Entonces me acordé de cierta cosilla. ¿Es lo que creo que es? Sí, nada más conectado a la playa de Amelie que el cordón umbilical de la presidenta. Hartman pensaba que por eso lo dejó en mis manos. Por desgracia... No funcionó. Sí, ya había dejado ir su playa. Se había ido. No sabíamos si eso significaba que te había arrastrado al más allá o que te había enviado a otra playa. No dejábamos de darle vueltas. Hartman y Mama se separaron y empezaron a buscar en cada playa en la que pudieras haber acabado. Buscamos durante un mes sin conseguir absolutamente nada. Un mes fuera. ¿Y cuánto tiempo dentro? Te aseguro que preferirás no saberlo. Pero tranquilo, no se aprecia envejecimiento acelerado. Al final, esto nos llevó hasta ti. Cuando ya íbamos a darnos por vencidos, Ty Hartman nos recordó el revólver. Así que procuramos seguirlo. Nos condujo a un rincón alejado de tu playa y premio, allí estabas. Mama fue la que te vio primero.
lo hizo desde su punto de observación al otro lado. Informó a Logna a través de su conexión y Hartman confirmó tu posición durante una de sus paradas. El plan era que Fragile, básicamente, nos lanzara a Lou y a mí hasta tu posición para poder rescatarte. Pero no es nada fácil enviar a varias personas a una playa ajena durante periodos largos de tiempo. Y ahí es donde entra el cordón umbilical. Los tejimos con el ADN de la presidenta Strand. Son un nodo único que puede unirnos a todos. La presidenta debió imaginar que pasaría esto. Es irónico, ¿verdad? El arma que puso en marcha todo esto resultó ser la clave para salvarte. Amelie dijo que tenía otro propósito. Ya, pero como salvavidas. Un palo convertido en cuerda. Es una forma de expresarlo. Oh, Sam, no sabes qué ganas tenía de darte un abrazo. Y quiero contarte algo de máximo secreto sobre Cliff. La madre de bebé se llamaba Lisa Bridges, la mujer de Cliff. ¿Lisa Bridges? Mira, a Cliff lo mató un hombre identificado en los registros únicamente como John. Un ex soldado de las fuerzas especiales. Y muy bueno, por lo que parece. Luego la presidenta lo contrató como ayudante y le encargó todos sus trabajos sucios. Según todos los registros, se evaporó tras la muerte de Cliff. Hubo una orden de búsqueda, pero apareció muerto. Aunque a algunos les cuesta bastante morir. El querido John se puso una máscara y reapareció con una nueva identidad. Pero nadie engaña a la red Kiral. Restauramos los registros y Mama los escondió bien en los archivos. Tú eres el único, aparte de nosotros, que cuenta con acceso. Si quieres, echa un vistazo. Pero date por advertido. El presidente tiene trapos muy, muy sucios. No me fío de él, pero tendré que trabajar con él. Ya hablaremos. Sam. No espero que me perdones. Pero escúchame. Yo maté al capitán Clifford Anger. Te diría que lo hice por mi país. Por el amor que le tengo. Pero no. Lo hice por ella. Porque yo la amaba con toda mi alma. Lo era todo para mí. Lo era todo. No pretendo darte ninguna excusa. Pero quiero que sepas que no pasa ni un solo día sin que piense en ello. No ayuda el tiempo. Ni la máscara. Por favor, déjame acabar. El capitán me salvó la vida. ¿Tú sabes por qué me llaman Die Harman? Porque él no me dejaba morir. Él siempre me hacía volver una y otra vez. Y yo lo quería. Lo quería tanto como a ella. Y cuando aquel fantasma me miró,
fijamente. Supe que había venido a matarme, a solucionarlo. Era lo lógico. ¿Por qué no lo hizo? No pudo salvar a su hijo, a su bebé. Y por esa razón volvió. Supongo que cuando vio que yo lo daba todo por el país, le vino a la mente quién era y decidió perdonarme. Dios. Pero no lo merezco, maldita sea. Nunca podré reparar todo lo que he hecho. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! Pero tal vez sea lo mejor que puede pasar. Tal vez me trajo de vuelta de la playa por una razón. Una última vez. Él me quería para que hiciera esto. Para que siguiera siendo Dale Harman. No. No es así. Nadie quiere un presidente que actúe como un inmortal. Si no temes a la muerte, ¿cómo vas a valorar la vida? Y la vida ahora es jodidamente frágil. Lo antiguo tarda en morir. Pero así tendrá que ser, si queremos construir un país mejor. Esa arma no sirve aquí. Son sus palabras, no las mías. Gracias, Sam. Sam, te he estado esperando. ¿Ha muerto? El pobre nunca llegó a tener vida, al menos en este mundo. Por fin ha llegado la orden de destrucción. La necrosis es un riesgo. El cuerpo no puede quedarse. Pensé que quizá querrías ocuparte. Puedes intentar sacar a luz de la cápsula y ver qué pasa. Pero eso sería contravenir una orden ejecutiva. Y hay leyes sobre ese tipo de cosas ahora que somos una nación. La verdad es que no me veo capaz. Pero si la alternativa es desafiar al presidente, eso tampoco puedo hacerlo. Yo no. De acuerdo. Iré a la incineradora. Antes de que te vayas,
Quiero echar un vistazo rápido a algo. Acabo de desactivar tu brazalete. De esta forma, nada podrá impedir que te lo quites. Si lo haces, las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte. Serás invisible. Cuando uses la incineradora, volverás a conectarte a la red automáticamente. Confío en que lo recordarás. Claro, por supuesto. Gracias por todo. ¿Qué tiempo hace? No creo que necesites paraguas. Al final decidí seguir el sueño de mi padre. No te preocupes. Esta vez no me juntaré con terroristas. Estoy con la UCA. Somos la primera empresa de transporte privada con permiso oficial. Parece que estás progresando. Enhorabuena. Gracias. Espera. Tengo que decirte una cosa. No disparé a Higgs. No pude hacerlo. Así que lo dejé elegir. Morir o la soledad eterna en la playa. Lo entiendo. Nunca te gustó romper nada. Eso es. Encuentro y reparo cosas. Las reconecto. Soy frágil. Pero no soy tan frágil. ¿Quieres trabajar para mí? Me serías muy útil. El mundo aún está roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Seguimos aguantando. No todos. Yo no. Vamos. Recompusiste Estados Unidos. ¿No es así? Pero no hay sitio para mí. No tengo vínculos con nadie ni con nada. Podría estar muerto. Lo pensaba cuando nos conocimos en la cueva. Y aún lo pienso. No actúes como si fueras la misma persona. Has aprendido a tocar, a sentir. Has conectado con la gente. Con nosotros. Todo lo que toco, lo pierdo. ¡Sam! Venga, Alu. La última entrega. See the sun.
hemos llegado. ¿Sigues ahí, no? Nunca llegó a tener vida. Al menos en este mundo. Gracias por todo. Este niño es especial. Es único. Candidato a bebé. Puede ser eso o Un sacrificio. un cimiento. Un puente. Te he traído algo. La humanidad es imparable. Viaja al espacio. Saldrás enseguida. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras. ¿Quieres algo? Joder. John. ¿Eres tú? ¿Capitán? ¿Qué está haciendo aquí? Mi mujer está ingresada. No quieren que ocurra lo del año anterior. ¿El vacío en Manhattan? Lo siento mucho. No sabía que eras su mujer. Esto no es lo que acordamos. Me dijo que harían todo lo posible para salvar a Bebe. Así es. Pero aún no nos es posible liberar a su hijo. Créame, es mejor así. Me lo dice una enmascarada que no ha hecho más que mentir. Mi deber es proteger a todo el país. Por desgracia, las mentiras son necesarias. La presidenta me concedió altos privilegios de acceso. Así he podido manipular el sistema de seguridad. 5 minutos y se restablecerá. Tiempo para hablar en secreto. Coja a Bebe y váyase de aquí. No puedo hacer nada por su mujer. Lo siento. Usted era mi comandante, pero hice un juramento a la presidenta. Juré protegerla a ella y al país a toda costa. Si ella me ordena que haga algo, lo hago. Debo hacerlo. Pero le serví a usted primero. Y su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si se enteran... Porque usted me salvó la vida, señor. Miles de veces. Cuando nos enviaron al mismo infierno, fue usted quien consiguió traernos de vuelta. Antes pensaba que yo era invencible. Una especie de héroe de acción. Pero no lo soy. Usted sí. Sigo vivo gracias a usted. Y ya es hora de que pague mi deuda.
Mañana llevarán a su hijo a unas nuevas instalaciones. No lo volverá a ver. Servirá como base de una nueva red de comunicaciones. Un sacrificio por una nación que ya no existe. He anotado todo lo necesario. Así está fuera del sistema. Quémelo cuando acabe. El resto depende de usted, señor. Creo que esto le pertenece, señor. No puedo desconectar a su mujer desde aquí porque el sistema no lo permite. Esta es la única alternativa. Sonará una alarma si se muere. Trataré de que el sistema simule sus constantes. Tendrá poco tiempo. Solo 5 minutos. No dude, señor. No habrá más oportunidades. Lo siento, Lisa. Tranquila. Cuidaré de él, te lo prometo. Te lo prometo. Lisa. Lo siento. Bebé. Bebé. Bebé, ¿me oyes? ¿Me oyes? Soy papá.
Acabo de desactivar tu brazalete. De esta forma, nada podrá impedir que te lo quites. Si lo haces, las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte. Serás invisible. Cuando uses la incineradora, volverás a conectarte a la red automáticamente. Puedes intentar sacar a Luz de la cápsula a ver qué pasa. Pero eso sería contravenir una orden ejecutiva. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Si sale, hay un 70% de probabilidades de un error catastrófico. ¡Suéltalo! ¡Deja eso! ¡Atrás! ¡Atrás! No dispares, no dispares. ¡A por él! ¡No disparéis! Yo me ocupo. Lo siento, capitán. ¡No! ¿Entendido?
¡Vosotros! ¡Quietos! ¡No disparéis! Gracias por todo, John. ¡Alto! Retírese, señor, o tendremos que disparar. No hay salida. Está atrapado. Los de seguridad se encargarán. ¡Aquí! ¡Antes a tu panel! Hay que entrar. Las herramientas. Lo siento, Lisa. Metí la pata. Lo he estropeado. No se puede entrar aquí. Que no pase nadie. Pero está ahí, señor. Lo he visto. Por ahí no. Busca en otra parte. ¡Vamos! Sí, señor. No. Abre. Está dentro. Muévete, idiota. Bebe. Tranquilo. Calma. Siempre estaré contigo. Mira el ocaso. Ya acaba el día, bosteza mi vida, no finjas más. Yo te abrazaré y te protegeré. Siente mi calor y Cuando descubrí que iba a ser padre, me asusté mucho. Me asustaba lo que implicaría. Tenía que estar contigo, con tu madre, sin excusas. No podía largarme y arriesgarme.
arriesgarme a morir nunca más. No podía dejaros solos. No. ¡Alejaos de él! ¡Vamos! Lo entendí mal. Todo mal. Ser padre no me asustaba. Me hizo valiente. Lo siento. Siento haber tardado tanto. Capitán, mírese. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre. Dios mío. Capitán, necesito que nos lo entregue. ¡Dispárale, John! ¡Suéltelo! ¡Por favor! ¡Dispárale! Te he dado una orden. ¡Dispara! Me dijeron que te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi hijo. Mi puente hacia el futuro. Sin ti, la vida era como un acantilado. Un callejón. Sin forma de avanzar. Solo un obstáculo. Observando el mundo que la gente como tú intenta construir. Se me da bien separar a la gente. No como tú, Sam. Tú sabes unir a la gente. Eres su puente hacia el futuro. Y el mío. Venga, Sam. Levanta. ¿Este soy yo? Dios. Bebé, no.
Vamos a casa. Tranquilo. Sé el camino. Entenderás que sus días como bebé terminaron, ahora que su conexión con el otro lado se cortó. Yo corté el cordón. Así que ya lo sé. Un repatriado inmortal en el mundo de los vivos. Deberíamos de ponerlo. Podríamos decir que sí. Sácalo de ahí. Lo criaré como mi hijo. Bengalú. Despierta. Bengalú, despierta. Venga. Bengalú. Venga. Vamos. Lú, despierta. Despierta. Vamos. ¡Despierta! Vamos, despierta.
worn out, worn out. I sense you like a broken window. The lack of something makes a sound. Next level.